En Canarias, hoy le toca al Banco Central Europeo, hoy juega Christine Lagarde y lo hace en un terreno de juego embarrado por la guerra comercial. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Es jueves, es 17 de abril, es Jueves Santo, con media España, con casi toda Europa de vacaciones. Hoy tenemos cita con el Banco Central Europeo, reunión la de hoy, que en un principio estaba previsto que fuera de transición, pero las circunstancias han cambiado y de qué forma. El escenario se ha alterado de forma radical desde la última reunión que celebró el organismo allá a principios del mes de marzo. Los aranceles de Donald Trump, las nuevas previsiones de crecimiento y las nuevas previsiones de inflación, también la subida del euro, han puesto el tablero patas arriba y obligan a Christine Lagarde a mover ficha y a volver a bajar los tipos de interés. 25 puntos básicos es lo que espera el mercado, hasta el 2,25%, por el impacto que los aranceles de Trump pueden tener en el crecimiento a nivel global. Ayer lo avisaba de esta forma Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Decía que el aumento de los aranceles anunciado hasta ahora es más alto de lo que se esperaba, es más alto de lo que se había anticipado y que eso probablemente pueda ocurrir con el impacto que puedan tener los aranceles en la economía. Incluirán, decía Powell, mayor inflación y un crecimiento más lento. Añadía que tanto las medidas basadas en encuestas como las basadas en el mercado sobre las expectativas de inflación a corto plazo han aumentado considerablemente y que los participantes de esas encuestas señalan los aranceles como la causa. Es la sentencia de Jerome Powell, aranceles que ponen en riesgo la inflación y que ponen en riesgo el crecimiento. Dijo además el presidente de la Fed que los datos que manejan apuntan a una ralentización de la economía de Estados Unidos en el primer trimestre y que van a esperar a tener mayor claridad antes de retomar la bajada de los tipos de interés. Advertencia también sobre el impacto de los aranceles en la economía de otro banco central, el de Canadá, que ayer, por cierto, mantenía los tipos de interés. Tim Macklem, su gobernador, decía que la política monetaria no puede resolver la incertidumbre comercial ni compensar los impactos de una guerra comercial. Lo que puede y lo que debe hacer, decía, es garantizar que los canadienses sigan confiando en la estabilidad de precios. Incertidumbre en la economía por los aranceles, incertidumbre también en el mercado por esa guerra comercial. Los futuros despiertan hoy con calma y las bolsas asiáticas subiendo. Tenemos al Nikkei de Tokio hasta ahora con avances de más del 1%, cotizando en 34.282 puntos. Avances también para el Hansen de Hong Kong, subida también de más del 1%. Tímidos recortes del 0,02% para la bolsa de Shanghái y el Kospi subiendo un 0,8% la bolsa de Corea del Sur después de que el Banco Central del país haya mantenido sin cambios los tipos de interés, pero ojo, advierte sobre la ralentización del crecimiento económico. El oro, que ha estado subiendo durante toda la madrugada, ha vuelto a marcar máximos históricos. Ahora retrocede parte de ese terreno, pero sigue cotizando por encima de $3.300 la onza. En $3.344 la onza tenemos al metal precioso, que sigue actuando como valor refugio tras un miércoles negro en Wall Street por culpa de Nvidia. Paloma Arnaldos, buenos días. Futuros americanos en verde esta mañana. Muy buenos días, Rubén. Tenemos los futuros, el del Dow Jones de Industriales subiendo un 0,8%, también en esa misma cota el del S&P 500 y el del Nasdaq subiendo un 0,9%. Todo ello tras el fuerte desplome de la tecnología anoche en Wall Street, el Dow Jones cayendo un 1,7%, el S&P un 2,2% y el tecnológico Nasdaq recortando un 3%, y más concretamente la caída era para los fabricantes de chips. Nvidia se desplomaba casi un 7% tras reconocer que tendrá que asumir un cargo de $5.500 millones como consecuencia de las restricciones de Estados Unidos a las ventas de sus chips H20 a China. Además, los índices tocaban mínimos de la sesión después de que el presidente de la Fed asegurara que estos impuestos de Trump podrían impulsar la inflación a corto plazo. Hoy el foco lo vamos a tener sobre Netflix, que al cierre va a pasar por el confesionario. El consenso espera una mejora del PPA hasta los $5,74 por título. Sin embargo, la atención del mercado va a estar más sobre las previsiones del año que en las cifras actuales, ya que se temen posibles revisiones a la baja
fruto del deterioro económico. También vamos a estar pendientes de los resultados de American Express, United Health y del dato de paro semanal. Eso en Estados Unidos y en Europa también. Vamos a estar hoy pendientes de resultados empresariales, pendientes sobre todo del Banco Central Europeo, y a una hora para que abran las bolsas hay que volver a mirar también a los semiconductores, tras lo de Nvidia y tras el desplome ayer de ASML Holding. Futuros europeos, ¿cómo viene? Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pendientes de las declaraciones que haga Christine Lagarde tras esa decisión de tipos de interés de recortar nuevamente en 25 puntos básicos el precio oficial del dinero. El futuro del DAX prácticamente sin movimientos. El del Eurostoxx 50 baja un 0,25%. El futuro del CAC 40 de París perdiendo un 0,35% en una jornada en la que el lujo volverá a ser protagonista en esa plaza. Están publicándose las cuentas de Hermès, crecimiento de sus ventas en Asia, pero con una tendencia muy moderada. Y se han publicado también los resultados de otra compañía francesa, Pernod Ricard. En el tercer trimestre su facturación cayó un 3%, confirma sus perspectivas para el ejercicio fiscal 2024-2025, pero asegura que el escenario es muy volátil por la evolución de los aranceles en China y en Estados Unidos. Hoy se espera un menor volumen de negocio en todas las bolsas europeas, especialmente en la española. Pendientes de los resultados, pendientes de cómo abren las bolsas europeas y pendientes también de cifras que vamos conociendo. Y entre las últimas que tenemos sobre la mesa nos llegan desde Alemania, donde hemos conocido precios industriales que caen un 0,7% en el mes de marzo. Ojo, porque es una caída bastante superior a lo que esperaba el mercado. Esa disminución, dice el informe presentado en Alemania, que se debe en gran parte a la caída de los precios de la energía, que fue del 2,8%, que si se excluyera ese dato, los precios al productor alemanes habrían subido un 0,2% en tasa mensual y un 1,4% en tasa interanual. Miramos también al euro, que está bajando hoy después de unos días de subida frente al dólar, caída de casi medio punto a la espera del Banco Central Europeo, 1,13,46 unidades, y sube, se recupera el precio del petróleo, avances del 1%, tanto para el futuro del Brent como del West Texas. Lo último sobre la guerra comercial, para que estén al día ustedes, es que China asegura que va a ignorar los juegos de números arancelarios de Estados Unidos y acusa a Washington de ejercer intimidación y coerción con los aranceles. Mientras tanto, Donald Trump sigue intentando alcanzar acuerdos individuales con sus socios comerciales. Ayer, el presidente de los Estados Unidos se reunía con una delegación de Japón y calificaba de gran progreso. Así lo decía, gran progreso ese encuentro. Un Trump que recibe este jueves en la Casa Blanca a la primera ministra italiana Giorgia Meloni, que va a ser la primera líder de la Unión Europea en visitar Washington. Por su parte, el presidente chino Xi Jinping termina hoy su gira por el sudeste asiático. Lo hace en Camboya, país al que Trump ha impuesto aranceles del 49%, y desde allí el presidente chino defendía la cooperación en la cadena de suministros. Y en este escenario, un apunte más para empezar, hoy atentos a las previsiones del Fondo Monetario Internacional, que va a presentar sus perspectivas para la economía mundial en la previa de las reuniones de primavera del Banco Mundial y del FMI, que van a comenzar el próximo lunes. 8:08 de la mañana, esto es Capital Intereconomía. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco, que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo, Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y, o llámanos al 648 019495. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el monte Fitzroy en la Patagonia. Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez. ¿Crees que lo lograremos? Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos! Sintonizan
Radio Intereconomía. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Esta Semana Santa vive un huevo de aventuras by Kinder en Faunia. Del 12 al 21 y los días 26 y 27 de abril, consigue tu Kinder sorpresa en una experiencia única para toda la familia. Explora, juega y descubre el mundo animal muy cerca en Faunia. Entrada online desde 16,90 euros. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Banco Santander patrocina este espacio. A las 8:11 de la mañana, es una hora menos en Canarias, en directo en Radio Intereconomía. A lo largo de esta jornada festiva en España, festiva en Europa, pero en la que tenemos cita con el Banco Central Europeo. Es el principal foco de atención del día y nosotros tenemos programa especial desde las 2:15 de la tarde con Gemma González, con Marta Iser, escuchando lo que diga la presidenta del Banco Central Europeo, analizando su discurso y analizando la reacción de los mercados en directo a través de nuestra emisora, en directo a través también de nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio, como estamos haciendo en estos momentos ahora mismo. Día en los mercados que viene de resaca por ese miércoles negro que teníamos anoche en Wall Street, incertidumbre por la guerra comercial, caída importante de Nvidia y esta advertencia que hacía en el Club Económico de Chicago el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. El nivel de aumentos arancelarios anunciado hasta ahora es significativamente mayor de lo anticipado y probablemente ocurra lo mismo con los efectos económicos que incluirán una mayor inflación y un crecimiento más lento. Es lo que decía Jerome Powell, que añadía además que van a esperar a tener más datos para antes de retomar las bajadas de los tipos de interés. Hoy en Europa cita con el Banco Central Europeo a la espera de Lagarde, a la espera de su discurso, a la espera de esa decisión de tipos de interés. Hoy tenemos bajada del euro frente al dólar. Ya hemos visto cómo venían los futuros. Vamos a ir al detalle de lo que esperamos en la sesión de hoy en Europa, donde tenemos también resultados empresariales y donde el IBEX 35, Ángeles Lozano, ¿desde qué nivel parte este jueves? Pues parte desde 12.942 puntos. Ayer conseguía despedir la jornada con un avance del 0,49%. En esta ocasión, el IBEX se benefició de la falta de compañías tecnológicas en su composición. Fue un día en el que conocimos que la inflación de marzo en la zona euro se situaba en el 2,2%, una décima por debajo de ese dato del 2,3%. Está muy cerca del objetivo del BCE, por lo tanto, a Christine Lagarde no le va a temblar hoy la mano para decidir un nuevo recorte de los tipos de interés. Ayer vimos que dentro del IBEX lo mejor estuvo en Telefónica, que subió un 2,47, Celnex un 2,26 y Repsol, que avanzaba un 1,7%. También el sector financiero lograba tirar al alza en la recta final de la jornada. Avances en torno al medio punto porcentual para Sabadell, Unicaja subió un 0,4 y BBVA un 0,34. Lo peor en Grifols, que se dejó un 1,23% en un día en el que se conocía que JP Morgan había elevado al 3,3% su presencia en la firma de hemoderivados. Robi perdía un 0,9%, corregía tras 4 sesiones consecutivas de subidas y también vimos a Bankinter caer un 0,96%. Les recuerdo que el próximo jueves, dentro de una semana, dará el pistoletazo de salida entre los grandes en la temporada de presentación de resultados trimestrales. En el resto de Europa, el DAX subió un 0,27%, París se quedaba casi en tablas, bajaba un 0,07%, Milán avanzó un 0,6% y el FT100 de Londres subió un 0,32%. Lo más destacado es que ASML Holdings se
desplomó en bolsa, caídas superiores al 5% en una jornada que fue muy negativa para el sector. La empresa reconocía que no sabe cómo cuantificar el impacto de los aranceles y que por eso el margen previsto para el segundo trimestre de este año es mayor de lo habitual. Dentro del sector, ST Microelectronics también perdió un 2%. Y hoy en Página Empresarial tenemos ya las cuentas de la compañía de lujo Hermé, que desde hace 2 días es el grupo más valorado en bolsa, superando a Louis Vuitton. Los ingresos han sido en el primer trimestre de 4.130 millones de euros, es un 8,5% más. Las ventas han crecido un 7%, es un porcentaje que está por debajo de las estimaciones de los expertos, y ha dicho la compañía que piensa compensar la subida de aranceles aumentando los precios de sus productos en Estados Unidos. También ha publicado la compañía francesa Pernod Ricard, ha publicado una caída de ventas en el tercer trimestre en un contexto que califica muy volátil por esa evolución de los aranceles en China y en Estados Unidos. La facturación ha caído un 3% en ese tercer trimestre fiscal hasta 2.280 millones de euros. Está por debajo de las previsiones de los expertos. Eso para hoy en Europa. En Asia, donde ya tenemos tiempo real y donde algunas bolsas ya han cerrado, como el Nikkei, también tenemos, Paloma Arnaldos, Banco Central, decisión de tipos de interés, y también tenemos resultados empresariales. Por ejemplo, los de Taiwan Semiconductor, el mayor fabricante de chips del mundo, ha presentado cuentas del primer trimestre superando las expectativas. Y gracias al aumento continuo en la demanda de chips de inteligencia artificial, el beneficio neto creció un 60% respecto al año anterior y solo en el mes de marzo ingresaron un 41% más. A pesar de este buen dato, la compañía se enfrenta a vientos de cola debido a esa política comercial del presidente Trump, que ha impuesto amplios aranceles a Taiwán y controles de exportación muy estrictos a algunos clientes de TSMC como Nvidia o AMD. Vemos en Hong Kong, mirando al tiempo real, subidas para gigantes tecnológicos. Tenemos a compañías como NIO o Netis subiendo un 4%, Li Auto arriba un 3,69%, y también encontramos algún valor inmobiliario liderando los avances dentro de la bolsa de Hong Kong, como Long for Properties subiendo un 5,3%, o también China Overseas, que rebota un 2,7%, un Hansen de Hong Kong que sube un 1,4%. Y dentro del Nikkei de Tokio, además de algunos valores tecnológicos, tenemos a valores industriales y químicos, como Kawasaki Heavy Industries rebotando un 6,4%, o Sumitomo Metal arriba un 5%. Ni el Nikkei, que cerraba la sesión con un avance del 1,3%. Y precisamente, volviendo a esas negociaciones comerciales entre Japón y Estados Unidos, Trump ha calificado de gran progreso la reunión con el ejecutivo nipón para negociar el pacto arancelario. Dijo en su red social, literalmente, fue un gran honor haberme reunido con la delegación japonesa de comercio, y exalta un gran progreso. El principal negociador de Japón lo que ha dicho es que ha instado a Estados Unidos a reconsiderar sus medidas durante esa primera reunión en Washington y tras no alcanzar un acuerdo inicial. Pues el dato de la madrugada en Asia precisamente lo encontramos en Japón, que registró un superávit comercial de casi 3.300 millones de euros en el mes de marzo. Y si hablamos de exportaciones japonesas, en el tercer mes de 2025 aumentaron casi un 4%, un 3,9% interanual, mientras que las importaciones crecieron 2 puntos porcentuales. Y como anticipabas en esa entradilla, Banco de Corea, que mantiene tipos de interés, mientras el país lidia con el tema arancelario, mantiene la tasa el Banco Central de Corea del Sur en el 2,75%, y además tienen pendientes esas elecciones presidenciales anticipadas. Ayer, el ministro de Finanzas de Corea del Sur, Chon Sang-mok, dijo al Parlamento que el país tiene que buscar retrasar la implementación de aranceles el mayor tiempo posible en las negociaciones con Estados Unidos. Y en Estados Unidos, futuros en verde, al igual que las bolsas asiáticas, como ya les contábamos, y al igual que anticipan los futuros europeos, donde tenemos ahora mismo al futuro del DAX subiendo casi medio punto porcentual. Estados Unidos, que viene, Paloma, de un miércoles negro, caída importante para el Nasdaq, caída importante
sobre todo para Nvidia. Así es, fuertes caídas. El Dow Jones se dejaba un 1,7, el S&P 500 un 2,2, el Nasdaq se llevaba lo peor, la tecnología, con un recorte del 3%, y el nombre propio era Nvidia. El gigante tecnológico veía caer los títulos un 6,9%, tras hacer pública la factura que le van a pasar los aranceles. Y es que reconocen que tendrán que asumir un cargo de 5.500 millones como consecuencia de las restricciones de Estados Unidos a las ventas de sus chips a China. Además, los títulos de Nvidia se vieron presionados por una información que publicaba el New York Times. Asegura que la administración Trump está tomando medidas para acabar con la startup china DeepSeek, a la que Nvidia también proporciona chips. Y veíamos a sus compañeros de sector caer con fuerza en la bolsa de Nueva York, como AMD, que se dejaba un 7,3%, o Micron, que recortaba un 2,4%. Se profundizaban las caídas después de esas palabras del presidente de la Reserva Federal, de Jerome Powell, que decía y apuntaba a una ralentización económica en el contexto de la política arancelaria. Mirando otros valores, dentro del Dow Jones, además de Nvidia, caía Amgen un 4,3%, Apple un 4% y Microsoft un 3,7%. Y es que Morgan Stanley ha reducido el precio objetivo de Microsoft por la incertidumbre macroeconómica. Y miramos también a Canadá, lo hacíamos en el día de ayer, y es que el Banco Central del país anunciaba que mantiene los tipos de interés en el 2,75%, la primera pausa tras 7 reducciones consecutivas, y además señala que la economía se está ralentizando. Escuchamos al gobernador Atif McClem, gobernador del Banco de Canadá, atribuye esas malas perspectivas a Donald Trump y también a los aranceles, pero es que dice no pueden hacer previsiones en este contexto incierto. Buscamos referencias para hoy en Estados Unidos, protagonistas empresariales, y esto lo encontramos en Netflix, Paloma, que presenta resultados. Así es, al cierre los conoceremos. El considerado líder indiscutible del streaming por suscripción inicia la semana con presentación de resultados. Wall Street anticipa unos sólidos resultados para el primer trimestre, en el que no se van a revelar ya número de suscriptores. Y lo que dice el consenso es que los ingresos van a crecer un 12% y el BPA un 7%. Sin embargo, la atención va a estar en las previsiones más que las cifras actuales, ya que se temen revisiones a la baja fruto del deterioro económico. También van a presentar cuentas American Express o United Health. Y en el plano macro, dato de paro semanal. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. El primer análisis de la mañana. Con Araceli de Frutos, que es asesora del Fondo de las Inversiones. Araceli, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Empezamos mirando por el retrovisor, a lo que nos encontramos ayer, ese miércoles negro en Wall Street, esa caída del Nasdaq, y esa caída sobre todo provocada por Nvidia o no. ¿Caída del Nasdaq por Nvidia y nada más, Araceli, o por Nvidia y algo más? Bueno, caída de Nasdaq principalmente por Nvidia, ya que es una de las compañías que más pesa, y bueno, pues esas declaraciones de los aranceles de la factura de los aranceles que tienen que asumir, pues pesó sobre ello, pero el mercado americano bueno, pues se dio la vuelta y aumentó las caídas después del discurso de Powell, ¿no? Se esperaba que bueno, pues fuera un tono un poco más proclive a bajar tipos de interés, pero mantuvo un tono más hawkish, más bueno, pues de esperar y ver, de un mercado de trabajo que aún ve fortaleza. Así que vio, bueno, pues si quieren, no, dijo que la economía americana se está resintiendo, se ve que se va a resentir con la puesta en marcha de aranceles, pero que, bueno, pues estarían monitorizados en cuestión de inflación y un mercado de trabajo aún ven robusto, con lo cual eso sí que dio la vuelta al mercado, y acciones defensivas, ¿no?, como pueden ser Coca-Cola, McDonald's o Walmart, que sí que estaban en positivo, tornaron en negativo después de las palabras de Powell. ¿Qué te parecieron esas palabras
paraguas y que no sé si podemos anticipar algo cuando habla de los riesgos a los que se enfrenta la economía por los aranceles más altos de lo previsto y que eso va a afectar también más de lo previsto el crecimiento de la inflación y que van a esperar a tener más datos a la hora de volver a la senda de bajadas. ¿Eso en qué calendario nos pone de bajada de tipos este año en Estados Unidos, Araceli? Pues nos deja, yo creo que como estábamos antes de los aranceles, es decir, en el 2025 un escenario de bajada de tipos de interés si se produce en la última parte del año, con algunos analistas diciendo que, bueno, pues probabilidad siguen diciendo que no va a haber bajadas de tipos de interés en el 2025. A mí lo que me parecieron también las declaraciones de Powell es un poco un tira y afloja con Trump, ¿no? No da su brazo a torcer de no quieres que declare que vamos a bajar tipos de interés, pero hay una cierta resistencia, ¿no? Una cierta resistencia a esa independencia que proclama en la Reserva Federal, con lo cual, bueno, pues de momento las expectativas están de los analistas están divididas, pero prevemos que Powell se mantendrá en sus 13, entre comillas, y bajará tipos de cara a la última parte del año, si los baja. En Europa, bajada de tipos hoy del Banco Central Europeo, ¿lo das por hecho, Araceli? Sí, las circunstancias yo creo que bueno, pues es lo que aconsejan, ¿no? En un primer momento, bueno, pues las expectativas han ido cambiando y sí que es verdad que con ese impulso del gasto alemán que nos contaban en marzo, que ya parece lejano, ¿no?, esa noticia, pues se preveía una pausa en la bajada de tipos de interés por parte de Banco Central Europeo. Todo ha cambiado, ¿no? El euro bueno, pues está apreciando a niveles de 1,14 frente al dólar, eso nos hace menos competitivos, y luego, bueno, pues esas riesgo, ¿no?, de recesión, riesgo de ralentización económica que sigue planeando en Europa, pues hará que el Banco Central Europeo baje tipos de interés en esta reunión, justificándolo con que la inflación aún sigue en niveles no cercanos a su objetivo, en torno al 2,7, su objetivo es el 2, y que aún tiene margen para bajar tipos de interés. Miramos a compañías, sectores, termino por ahí rápidamente, Araceli. Hoy nos encontramos, aparte de Nvidia y aparte de cómo abra ASML Holding tras la caída del 5% ayer en Europa, tenemos resultados de Hermès, ventas que crecen pero por debajo de lo previsto, sector del lujo que no termina de levantar cabeza. No sé cuál es vuestra opinión al respecto, si lo tenéis o no en cartera. Y Netflix, protagonista en Estados Unidos, va a presentar cuentas con esa previsión de aumentar significativamente sus ingresos hasta el año 2030. ¿Cómo veis estos dos sectores? Sí, sector lujo es sí que le hemos recomendado en cartera, sí que estamos focalizados en Louis Vuitton, que sacó resultados la semana pasada, esta semana, perdón, a principios, yo no sé en qué semana estoy, no muy positivos, pero bueno, seguimos confiando en compañías porque tiene poder de fijación de precios, como ha comentado Hermès en estos resultados, ¿no? Los precios de posible aumento de precios de los aranceles los traslada a los consumidores y en ese sentido tiene una demanda bastante inelástica a los consumidores. También Moncler en el sector lujo ha presentado resultados a cierre de ayer, resultados positivos, ingresos por encima de lo esperado, y vemos que es una de las compañías que mejor se ha comportado en el sector lujo, que también la tenemos recomendada en el fondo de las inversiones. En cuanto a Netflix, bueno, no es uno de los sectores que tengamos recomendados. Bueno, se espera un crecimiento, ¿no?, del ingreso operativo, un crecimiento de los ingresos, apoyado por las distintas series populares, ¿no?, Stranger Things, Squid Games, y bueno, pues veremos a ver, pero en el sector media no tenemos recomendado en la cartera. Araceli de Frutos, Alaja Inversiones. Gracias, como siempre. Que vaya bien el día. Buen Jueves Santo. Muchísimas gracias. Feliz Jueves Santo y feliz Semana Santa. Esto es invertir lejos. Y esto es invertir cerca. ¿Lejos? Cerca. En Renta 4 Banco sabemos que cuando inviertes lejos es importante tener a alguien cerca. Opera en los principales mercados del mundo con la garantía de un broker español.
Plataforma disponible en web y app. Renta 4 Banco. Tu banco especialista en inversión. Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com. En Equam Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado. Una década juntos protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equamcapital.com. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. La economía en tus manos. Ocho y media de la mañana, hora menos en Canarias. Enseguida abrimos nuestro tiempo de opinión, tiempo de tertulia. Antes seguimos buscando informaciones y miramos a la prensa para ver qué nos están contando este Jueves Santo los periódicos, prensa económica, prensa nacional, prensa de por ahí fuera, prensa internacional. Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos por la prensa económica. Hablamos del diario Expansión, que en su portada llega como la CNMC. Competencia será favorable, dice a la OPA de BVA por Sabadell. Es que Competencia tiene listo ese informe definitivo que hará público en las próximas semanas, y tras este informe el Gobierno debería decidir si da vía libre o no a esa operación. También se habla de cómo el comercio mundial caerá este año a causa de los aranceles de Donald Trump. Y en la portada del diario 5 Días también destaca cómo la Organización Mundial del Consumo advierte de un profundo deterioro de la economía mundial, y también destaca en otro de los titulares cómo Madrid prevé superar en hoteles de 5 estrellas a Barcelona. Y entre los asuntos más corporativos habla de MasOrange, que retrasa, dice, la reordenación societaria prevista con Vodafone. Y en la portada del diario El Economista, en su principal titular, habla de las promotoras, dice que elevan las entregas de vivienda el 38% en pleno boom, y también destaca cómo los fijos discontinuos son llamados para trabajar solo 3 veces al año. En la prensa nacional comenzamos esta mañana en el diario El País, que habla de cómo nuevas pruebas acreditan que Amazon estuvo ausente en la fase más crítica de la Dana, y también comparte protagonismo esta noticia con otra que habla de cómo el Gobierno rebaja el reproche de Estados Unidos por el gasto militar. En la portada del diario ABC, Reino Unido se convierte en protagonismo porque excluye a las trans de la definición legal de mujeres, que la Corte Suprema británica dictamina que el sexo biológico determina el género, pero aclara que las transgéneros seguirán protegidas contra la discriminación. El otro asunto habla de cómo Bolaños se desentiende del fichaje de la asesora de Begoña. En la portada del diario El Mundo, asunto destacado para Bolaños, dice que el juez ve contradicciones de Bolaños tras 2 horas en Moncloa, y también muestra en portada cómo Álvarez recibe por sorpresa al ministro marroquí, que ha logrado el aval francés a su plan del Sáhara. Y en la portada de La Vanguardia habla de cómo la Organización Mundial del Comercio prevé una contracción del comercio mundial del 1,5%. Y en la portada del diario La Razón habla de cómo el juez estrecha aún más el cerco sobre Moncloa. En la prensa internacional, en Alemania, lleva en este caso las declaraciones de Raymond Gulf, el rey del tornillo. Habla en una entrevista profunda en este diario, en el Frankfurter Allgemeine Institut, diciendo que sacrificó su vida por la empresa, y dice que transformó el negocio de tornillos de su padre en una corporación global. Y antes de cumplir los 90 años ha realizado esta entrevista donde el empresario habla de su amor por la profesión de vendedor, de la gente perezosa en las empresas, y también de su preocupación por la paz amenazada en Europa. En Francia, Le Monde pone el foco en este caso en la guerra comercial, dice que fuerza la desvinculación entre China y Estados Unidos. En Reino Unido, The Times habla de una sentencia en la que las organizaciones deberán revisar sus políticas tras el fallo del Tribunal Supremo sobre las personas trans, y también destaca cómo alinearse con la Unión Europea en materia de emisiones podría llevar a Reino Unido a un enfrentamiento con Donald Trump del próximo mes de mayo, cuando se realice esa cumbre. Y en The Wall Street Journal habla de cómo los funcionarios de Donald Trump piden al Servicio de Impuestos Internos que inicie el proceso para revocar el estatus de exención de impuestos de Harvard. También habla sobre Powell, dice que la FED advierte sobre el escenario desafiante mientras intensifica la guerra comercial, y también lleva en portada a una telepredicadora que se siente como en la Casa Blanca de Donald Trump. Se trata de Paula White, amiga del presidente desde hace mucho tiempo. Combina, dice, la oración, la política y la recaudación de fondos para su ministerio. Ella es la encargada de la oficina de fe de la Casa Blanca y predicó
un sermón en YouTube que va de Pascua a Pascua, donde brindaba a los fieles la oportunidad de recibir 7 bendiciones sobrenaturales. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. En Radio Intereconomía, la tertulia Capital. Tiempo de opinión en este Jueves Santo, aquí en directo en Capital Intereconomía con Tomás Gómez, director del grado de ADE de UNIE Universidad. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer saludarte. ¿Cómo se presenta la Semana Santa? Bien. Con buen tiempo. Con buen tiempo. Ojalá nos acompañe y podamos dar un paseíto. Gonzalo Garnica, consultor empresarial. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Buenos días, por aquí estamos. ¿Todo bien? Ignacio García Vinuesa, economista. ¿Qué tal, Ignacio? Buenos días. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. ¿Cómo va todo? Bien, aquí no descansan los mercados ni en Semana Santa, que tenemos hoy cita con el Banco Central Europeo y que se lo vamos a contar aquí en directo en Radio Intereconomía, como no puede ser de otra forma. El programa especial a partir de las 2:15 de la tarde con Marta Iser y con Gema González. Empiezo preguntándonos por ahí, Tomás, Gonzalo, Ignacio, Banco Central Europeo, ¿baja tipos hoy por obligación, Tomás, o lo hace por convicción? Bueno, en realidad todas las decisiones que se toman en política monetaria son decisiones por obligación, ¿no? Yo creo que en este momento no le quedan muchas salidas al Banco Central que esa bajada de tipo de interés. Yo creo que la situación del euro en los últimos días y sobre todo la amenaza que es lo que está detrás de todo esto, ¿no? Es decir, cuál va a ser las perspectivas de crecimiento económico en la zona euro y por lo tanto si las condiciones lo permiten, pues esa bajada de tipo de interés puede ayudar. Gonzalo, ¿cómo lo ves tú? Sí, lo veo muy parecido. Yo creo que esto, que era el tema central de la economía internacional hasta hace poco, bueno, pues ha pasado ya a un segundo plano debido a la irrupción de las políticas de Trump y sus aranceles y todo esto, ¿no? Entonces, como decía Tomás, yo creo que en este caso va de suyo y tiene que hacerlo, ¿no? No tiene más remedio, claro. Ignacio. Bueno, es que pues al final, mira, tenemos inflación controlada. Alemania, sobre todo, que es un poco el motor de la economía, al final es el que dicta un poco lo que normalmente se hace, pues económicamente no anda muy brillante y bueno, hay que darle un revulsivo a esto, ¿no? Y bueno, pues empujado, obligado, como decía Tomás, o sea, es decir, las decisiones de política monetaria, las bajadas de tipo, al final las haces porque no te queda otro remedio, ¿no? El problema es, vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Porque la inflación, aunque está razonablemente controlada, estamos en el 2,2, si no me equivoco, 2,3, bueno, también hay que controlarla, ¿no? Porque nos podemos ver enfrascados en otro problema por ese lado, pero vamos, normal. Y yo creo que alguno más veremos. Hablando de bancos centrales, Tomás, ayer y de previsiones y de riesgos hablaba Powell en el Club Económico de Chicago. Era bastante claro, advertía de manera bastante abierta, ¿no?, sobre el impacto que puede tener los aranceles en el crecimiento de la inflación. Decía que los aranceles están siendo más elevados de lo que se esperaba y que eso puede hacer que el impacto sea también más elevado del previsto. ¿Se lo cree de verdad eso Powell o es un mensaje para seguir ese pulso con Trump? Trump quiere que baje la Fed 2 tipos de interés. Powell dice vamos a esperar. ¿Qué te pareció esa advertencia ayer del presidente de la FED, ese mensaje? Bueno, yo creo que la Reserva Federal está haciendo un análisis más ortodoxo, ¿no? Sobre las consecuencias de todo lo que puede ocurrir a partir de la política comercial que está haciendo Trump. Es decir, yo creo que efectivamente se lo cree. Desde la macroeconomía se ven riesgos y nubarrones
con esta escalada y además con esta estrategia que tampoco está excesivamente clara hacia dónde quiere llegar Trump o hasta dónde está dispuesto a arriesgar. Y lo que hay es un pulso en este momento, a mi juicio, entre la Fed y Donald Trump. Sinceramente, yo creo que dada la agresividad que suele mostrar en sus procesos de negociación Donald Trump, pues no me gustaría estar en el pellejo de Powell en este momento, ¿no? Pero es verdad que está defendiendo la bandera, está defendiendo la independencia de la Fed, pero bueno, ya veremos cuánto dura en el fortín, ¿eh? Ya veremos lo que dura en el fortín. ¿Cuánto dura? O sea, ya estás, no lo voy a hacer, sino si sigue al frente. Vale, ese es buen apunte. Gonzalo, ¿cuánto va a durar Powell? Pues no lo sé, vamos a ver, lo que está claro es que la imposición de aranceles por todas partes y por todos los actores del comercio internacional lo que hace es reducir el volumen de intercambios, ¿no? Esto de los aranceles es contradictorio porque por una parte dice Trump que recauda más Estados Unidos, pero eso es si la gente sigue importando productos de otros países, pero si sale muy caro, pues evidentemente dejan de comprar productos de esos países, con lo cual la capacidad recaudatoria de los aranceles se desploma, ¿no? Lo único que está clarísimo es que esto produce una contracción de los volúmenes de intercambios internacionales y una subida de precios, eso está clarísimo. En el caso de España, el efecto de primera ronda, por así decirlo, es limitado porque le compramos a los americanos 30.000 millones todos los años y les vendemos 20.000 millones nada más. Tenemos con ellos un déficit comercial de 10.000 millones, que en un total de ventas de España al exterior de productos de 380.000 millones, pues es una cantidad pequeña, ¿no? Ahora lo que sucede es que, por ejemplo, en el tema de recambios de automóviles les vendemos muchísimas piezas a Alemania, que a su vez lo montan en coches que venden a los americanos, ¿no? Por lo cual ahí también podríamos tener un menoscabo de nuestra capacidad exportadora, ¿no? Vamos a ver qué sucede, pero desde luego si esto de la guerra arancelaria no empieza a reconducirse y a volver a bajar, porque ha subido como un suflé, pues van a pasar cosas muy graves, claro. Ayer advertía, Ignacio, la Organización Mundial de Comercio del impacto que puede tener esta guerra comercial en el intercambio de bienes, en el comercio global, también en la economía. Vamos a ver qué nos dice hoy el FMI, que rueda de prensa de Kristalina Georgieva, previa a ese comienzo de las reuniones de primavera del Banco Mundial del FMI, va a presentar sus previsiones globales de crecimiento. Hemos visto esta semana varios bancos de inversión rebajar su previsión de crecimiento, por ejemplo, para China, por esta guerra comercial. Ignacio, ¿es el principal riesgo que tenemos ahora mismo? Tenemos problemas también en algunos países en Europa, mencionabas ahora Alemania, Francia, la tenemos ahí, con el presupuesto. A ver si el presupuesto, ver ahora el plan de ajuste, el aviso que daba el primer ministro Baigú esta semana, pero los aranceles se están llevando todo, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que el principal riesgo, en contra un poco de lo que dice la gente, el principal riesgo que estamos viviendo es sacar las cosas de quicio. Eso para empezar, ¿no? Porque realmente al final llevamos 3 semanas apenas con esto de los aranceles, o 2 semanas. Muchos de ellos no se han aplicado, se han aplazado, otros sí, y ya estamos hablando de que esto va a tener un impacto brutal. A mí me parece, cuando menos, un poquito precipitado, ¿no? Porque, entre otras cosas, no sabemos si Trump no tiene muy fácil, o sea, el mantener el nivel de aranceles, sobre todo con China, ¿no? China tiene bastantes palancas para hacerle bastante daño a Estados Unidos. Y entre otras cosas el tema de los bonos, ¿no? Que siempre se nos olvida, ¿no? China es el segundo tenedor de bonos americanos en el mundo, después de Japón, y tiene un mecanismo bastante importante para apretarle las tuercas a Trump, ¿no? Porque una de las cosas que persigue Trump con estas cosas es intentar, de alguna manera, lo hablamos por antes, que la Reserva Federal baje tipos de interés y poder financiar de esa manera o hacer más fácil de esa manera esa promesa que tiene de bajar los impuestos en Estados Unidos de manera drástica, ¿no? Sobre todo los que han llevado a la Casa Blanca, son los ricos, pero claro, al final los ricos también dependen de los mercados, o sea, es decir, es una especie de círculo vicioso que se muere, o una pescadilla que se muere la cola, ¿no? Entonces yo no creo que esto vaya a durar mucho en el tiempo, honestamente. A lo mejor llamarme optimista, ¿no? Pero o iluso, casi mejor, ¿no? Pero yo me acuerdo que la semana pasada, el lunes, hablando con clientes, yo le dije, los aranceles los va a quitar de aquí a 3 días
porque había algunos tweets que iban en esa dirección, ya era en plan como súper envalentonado y demás, y es lo que hizo, ¿no? Y yo no creo que vaya a durar, honestamente. O sea, hay daño, evidentemente, sobre todo porque la confianza, la economía depende muchísimo de la confianza, y evidentemente la economía americana se va a resentir porque la confianza de los inversores en Estados Unidos, pues mientras esté Trump, va a ser complicado que vuelva. Pero es que Trump en año y medio tiene otra vez elecciones del midterm allí, le va a pasar factura a nivel local, y yo no creo que esto sea muy sostenible a corto o medio plazo. O sea, con lo cual yo estoy razonablemente tranquilo. No creo que vayamos a ver grandes, de verdad, efectos por esta cosa, ¿no? Pero bueno, me puedo equivocar perfectamente. Que voy un poco en contra de todo el mundo, ¿eh? ¿Qué pensáis, Tomás? Una cosa, Rubén, que quería mencionar, porque antes lo habéis dicho en el informativo, la caída de Nvidia, ¿no? De Nvidia ha caído un 7%. Bueno, he estado mirando ahora cuál ha sido la revalorización de Nvidia desde que salió al parque, desde que salió a cotizar, y ha sido ahora mismo, después de la caída, un 267.125%. Eso es lo que se ha revalorizado Nvidia desde que salió a cotizar a bolsa. La dirección de Nvidia tiene un grave problema con los empleados, porque la mayoría son todos millonarios, porque en su momento les dieron acciones que a lo mejor les dieron $10.000 en acciones, y ahora esas acciones valen 10 o 15 o 20 millones de dólares, ¿no? Y entonces el gran problema que tiene Nvidia es que sus empleados son millonarios. Es curioso. Volviendo al tema de Nvidia, que también le pesa la guerra comercial, Tomás, ayer lo vimos en bolsa, ese daño que le está haciendo a las exportaciones a China fue lo que tiró ayer la cotización de la compañía. ¿Tú eres optimista, como decía también Ignacio, y esto de los aranceles se acaba pronto? Está negociando Trump pues, con casi todo el mundo, y con Japón ayer decía gran progreso. Pero con China, ¿qué pasa? A ver, yo no soy optimista por naturaleza, ¿eh? Yo soy pesimista. Estuve mucho tiempo cerca de uno que era optimista antropológico y me dejó marcado para mucho tiempo, ¿no? Pero hay una cosa que está diciendo Ignacio que me parece muy inteligente. Es decir, yo comparo la situación económica mundial. Imaginamos que estamos en un cine viendo una película y de pronto hay humo, ¿no? Y todo el mundo sale en avalancha de la sala del cine. Bueno, hay humo, pero no sabemos si hay fuego o no hay fuego realmente. Aquí lo que está viendo son unas expectativas, y estamos viendo unos movimientos a los que no estamos acostumbrados, pero fuego realmente no se está viendo, y de ahí que se estén sosteniendo las cotizaciones en bolsa, y de ahí que en el mundo de los inversores pues haya... Bueno, empieza uno a mirar a medio plazo y a mirar qué posiciones va a tener, pero de momento el que sabe observar todo esto solamente está viendo. Es verdad que aquí hay un elemento que es que Trump es un personaje imprevisible, ¿no? Y lo que más miedo da en economía es algo que no se puede prever, algo que te puede sorprender. Y yo creo que ese es el principal arma y el principal hándicap a la vez que tiene la administración de Trump y de Donald Trump. Pero sí que me parece interesante ver un poco la óptica, como hacen los samuráis, ¿no? Que ven la vida como si estuviesen muertos, ¿no? Es decir, si nos salimos un poco del yo creo que el análisis de Ignacio me parece muy interesante, ¿no? Otra cosa es que la imprevisibilidad de Trump y su propio carácter, pues nos hace a todos por mantener la alarma permanente, ¿no? Bueno, algo para cerrar, Gonzalo, Ignacio, venga, tengo 30 segundos total, repartirlos de manera equitativa, por favor. Sí, no, bueno, yo coincido en que estamos en una fase transitoria que no puede prolongarse mucho en el tiempo. Entonces esto hace catacroc, o simplemente todo el mundo recoge velas y se vuelve a la situación de partida más o menos, ¿no? Y a lo mejor ahí Trump pues consigue limar un poco el déficit comercial que tiene con casi todos los países importantes del mundo, ¿no? Que son 800.000 millones al año, que es mucho, claro. Ignacio, venga, breve. Yo llevándolo a mi terreno, que ya sabes que es el tema de las inversiones y esas cosas, y lo que le decía a mis clientes la semana pasada cuando me llamaban todos nerviosos, perdidos, es que yo creo que estos son momentos siempre de compra para la gente, ¿no? O sea, es decir, es un momento de invertir. O sea, es decir, los índices, sobre todo la bolsa americana, ha caído un 15% desde máximos históricos, que fue hace un mes, que parece que fue hace ya 6 años. O sea, los máximos históricos de Standard & Poor's se marcaron apenas hace un mes.
estamos un 15% por debajo y bajar el 15% del mercado son siempre momentos de compra para mí, ¿no? O sea, a lo mejor no con toda la liquidez que uno tenga, pero desde luego yo creo que son momentos para invertir, y caídas fuertes así del mercado, yo creo que la volatilidad al final es una oportunidad, y eso le diría a la gente que esté con calma, si es que esto pasará, dentro de un tiempo razonablemente corto lo veremos, pues es que se nos ha olvidado la pandemia, que cayó todo un 30% en 15 días. Y en junio, finales de junio de ese mismo año, julio, se había recuperado la bolsa, ya hemos llegado a máximos históricos otra vez. Que me vea la bolsa. No te digo que el movimiento vaya a ser el mismo ahora, pero... Que me vea la bolsa, Ignacio, que digo que vienen compras hoy, y ojo que hay un protagonista, Siemens Energy, que viene subiendo con fuerza, más de un 6%, ha presentado cuentas y previsiones. Os lo cuento enseguida. Tomás Gómez, Gonzalo Garnica, Ignacio García de Bunesa, feliz Jueves Santo. Gracias por acompañarnos. Mapfre patrocina la información del tiempo. Vuelve la estabilidad en gran parte del país, aunque los cielos serán nubosos o muy nubosos en Canarias, extremo norte y Galicia, donde habrá precipitaciones débiles. En el resto, pocas nubes y se esperan nevadas en los Pirineos. Las temperaturas ascenderán prácticamente de forma generalizada, aunque en las mínimas habrá ligeros descensos en el noroeste de la península. Las heladas débiles se reducen a los sistemas montañosos del norte y sureste. Los vientos serán flojos en la península y Baleares, con intervalos de fuerte en Alborán y en el mar Balear, que tenderán a amainar con el paso del día. También podrían ser intensos en el litoral atlántico de A Coruña. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. ¿Tienes un proyecto o sueño emprendedor? No te pierdas Emprende en Intereconomía con Juanma Romero. Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Amazon, Nvidia, Netflix, Coca-Cola, Prosus, Airbus, Ferrari, Lululemon. Empresas cotizadas, su historia, sus cuentas, sus proyectos y su evolución en bolsa. Radar Empresarial, de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Capital Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. 8:52 minutos de la mañana, miramos ya los mercados. Es Jueves Santo, pero hay bolsa europea, hay también bolsa estadounidense y ha habido cotización en Asia. Empezamos mirando el futuro del IBEX. ¿Cómo viene? Pendiente del Banco Central Europeo. Ángeles Lozano, buenos días de nuevo. Muy buenos días. Movimiento muy estrecho, una caída del 0,12%. El Jueves Santo es uno de los días de menor volumen de negociación en la bolsa española. A ver si Christine Lagarde es capaz de animar un poco a los inversores. Hoy en Estados Unidos vamos a conocer datos del sector residencial, solicitudes de subsidio por desempleo y la encuesta manufacturera de la FED de Filadelfia. Además, van a publicar gigantes como United Health, Blackstone, Netflix y American Express. Tenemos la prima de riesgo en 70 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,20. En Europa ya se han presentado los resultados empresariales, contamos brevemente los protagonistas y miramos también a los futuros. Paloma, buenos días. Buenos días, Rubén. Futuros con movimientos muy estrechos y mixtos. El del DAX en positivo, pero subiendo solo un 0,09, cayendo un 0,20 el de la bolsa parisina. Protagonistas el día de hoy tenemos a Hermès, que incumple ligeramente expectativas con un aumento del 7% en las ventas. Se van a cotizar los de Moncler, que pasaba por el concesionario ayer al cierre, aumentaba ligeramente sus ingresos, un 1%. También tenemos ventas, subida de las ventas para Brunello,
Cucinelli. Estaremos pendientes de Pernod Ricard, que confirma perspectivas tras una caída de las ventas. Y fuera de los resultados, tenemos previsiones de Siemens Energy, que mejora perspectivas para el ejercicio fiscal 2025. Futuros americanos subiendo casi un 1% tras el miércoles negro que vimos ayer por culpa de Nvidia. Esa caída de más del 3% para el Nasdaq. Plazas asiáticas que han cerrado hoy en verde, más de un 1% arriba Nikkei de Tokio, Hansen de Hong Kong. Euro que cae hoy un 0,3% frente al dólar. Bono estadounidense a 10 años que sube la rentabilidad un 0,7% por encima del 4,3%. Y el oro que ha vuelto a marcar esta madrugada máximos históricos, pero que retrocede ligeramente ahora mismo. Precio del petróleo al alza, subiendo un 1%. Juan Enrique Gaviñanos, Head of Europe en Naga. ¿Qué tal, Juan Enrique? Buenos días. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días. Juega Lagar hoy, partido en terreno embarrado por los aranceles. ¿Bajada de tipo sí o sí? Yo creo que es lo normal, ¿no? Un escenario que no fuera tal sería bastante raro. Iba a decir anecdótico, pero más que anecdótico sería raro por incongruencia. Yo creo que no tendría sentido que no fuéramos a ese 2,40, o incluso se especula con la opción de que hubiera un poco más, ¿no? Pero yo creo que tendremos 2,40 y tendremos que estar muy pendientes, lógicamente, de esa comparecencia por parte de Lagarde, más allá del escenario en cuanto a la modificación en base a política monetaria, en el qué decir, ¿no? Cuál va a ser el escenario y sobre todo la hoja de ruta que va a tomar un Banco Central Europeo que, bueno, sigue sin ser protagonista. Miramos también hoy a compañías en Europa. Juan Enrique, Siemens Energy ha elevado previsiones, ha presentado cuentas también, beneficio de 615 millones en el primer trimestre, ingresos que suben casi un 21% y el mercado parece que lo va a recibir bien porque viene subiendo en preapertura. ¿Qué te parecen esas cifras? Bueno, yo creo que bien, es una compañía que al final ha destacado bien dentro del sector. Los últimos resultados que presentaba reflejaba un ratio bastante interesante y sobre todo con descuentos por comparativos superiores al 15%, lo cual está bien dentro del mercado al que cotiza y sobre todo está muy bien dentro del sector en el que se encuentra. Como decimos, hablamos de una entidad que ya viene con subidas y aún así con un descuento, como digo, superior a ese 15%, le deja mucho ratio y sobre todo le deja mucho margen. Yo creo que una compañía bastante estable dentro de lo que cabe y dentro de la situación que tenemos y lógicamente una clara candidata para poder estar, ¿no?, en una de nuestras carteras con diversificación. El que sigue mostrando cierta debilidad o al menos dudas es el sector del lujo. Se van a cotizar hoy cuentas de Moncler. Eleva los ingresos un 1% en el primer trimestre, las presentaba ayer al cierre, apenas un 1% de subida de los ingresos, y tenemos hoy las de Hermès, que ha mejorado ventas un 7%, pero por debajo de lo esperado. ¿Qué le duele al lujo, Juan Enrique? Bueno, le duele lógicamente pues un poco toda esta situación. Es verdad que toda la inflación y todo el escenario inflacionista a nivel mundial le venía bien, entre comillas. Ese aumento de deuda también le venía francamente bien, pero lógicamente toda esta incertidumbre generada en las últimas semanas y sobre todo en los últimos tramos es algo que genera, como digo, mucha incertidumbre en general en el sector del consumo y sobre todo en la parte del lujo, ya que no se perfila en este sentido como refugio y sobre todo como alternativa. Yo creo que las cuentas son claras, los números hablan por sí solos y obviamente esto denota que el sector del lujo en general y también el sector del consumo no van a ser o no deberían ser unas alternativas o al menos protagonistas en lo que resta de trimestre y sobre todo también en lo que resta del año 2025. Veremos si a lo largo del ejercicio esto es finalmente lo que ocurre, pero por el momento los números están ahí. Juan Enrique Gaviñanos, Head of Europe en Naga. Gracias. Buen Jueves Santo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado.